Dios le bendiga en este día, Dios le guarde una vez más. Aquí está su pastora Rushable del Narrow Gate Church en la 154 Humphrey Street. En este día vamos a continuar aprendiendo del Maestro. Estamos viendo quién es Jesús, qué tenemos que hacer para reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Y vimos cómo Jesús, nacido, criado por María y José, ahora ya Jesús bautizado por Juan, ya ahora comienza, se va a ayunar, es tentado, resiste con la palabra y ahí comienza el ministerio. Aquí vemos cómo Jesús comienza a caminar entre la multitud y comienza a enseñar una manera de vivir a aquellos que hemos creído en que Jesús es el Hijo de Dios y le hemos dicho que sí al Maestro. Vamos a entrar en algo bien famoso, pero lo vamos a desglosar poco a poco. Vamos a entrar en la parte 1 del subtítulo de esta podcast, la bienaventuranza moldeando el carácter cristiano. Aleluya. Vamos a estar en Mateo 5, pero solo vamos a hacer del 1 al 4 porque vamos al pasito a meternos en materia, ¿verdad? Moldeando el carácter y pidiéndole al Señor en el nombre de Jesús que estas palabras caigan en tierra fértil y que esa semilla pueda dar fruto en nuestra vida y aplicarlo a nuestra vida. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 1, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. En el 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en el espíritu? Ser pobre en el espíritu no se refiere a pobreza material, sino a reconocer nuestra necesidad de Dios. Es un corazón humilde que depende completamente de Él. Eso es ser pobre en espíritu. Hay un ejemplo bíblico del publicano y el fariseo en Lucas capítulo 18 del 9 al 14, solo lo voy a parafrasear, no lo podemos leer, pero el publicano y el fariseo, donde el publicano reconoció su necesidad de Jesús y quería ser transformado y cambiado, pero el fariseo fue allí mientras que se quería exaltar y decir: yo conozco la ley, yo soy mejor, yo soy así, yo soy así. Pero ahí vino Jesús y le reprendió, porque tenemos que ser como pobre en espíritu. Dice en Isaías capítulo 57 versículo 15, Dios habita con el humilde y contrito de corazón. Dios habita con el humilde y contrito de corazón. Eso es ser humilde, eso es someterse al Señor, reconocer quiénes somos y reconocer que necesitamos al Señor, que sin Él nada podemos. Debemos depender de Dios en todo momento. La humildad nos permite recibir su gracia, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un corazón humilde abre la puerta del reino de Dios. Y seguimos con la bienaventuranza. Ya vimos pobre en espíritu, humildad, dependencia total del Señor. Ahora en Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
¿Qué significa los que lloran? Jesús no se refiere solo al sufrimiento general, sino al dolor por el pecado y la condición de este mundo. Es el llanto, el arrepentimiento, ¿verdad? Y la intercesión. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado ante el Señor. Un ejemplo que tenemos es David y su arrepentimiento. En Salmo 51:17, David lloró y se humilló ante Dios por su pecado y Dios le restauró. Mi hermano que me escucha, mi amigo que me escucha, tenemos que depender de Dios, número uno, completo, ¿verdad? Ser humilde, reconocer que necesitamos al Señor. Número dos, bienaventurados aquellos que lloran por el pecado de este mundo, por mi pecado, por mi arrepentimiento, aleluya. Dice en Juan 11:35, Jesús mostró compasión y dolor en la humanidad, porque Jesús también lloró. Dice en el 11:35, Jesús lloró, demostrando compasión y dolor por la humanidad. Debemos tener un corazón sensible al pecado. Dios promete consolar a los que se arrepienten sinceramente. Si usted se da cuenta la conexión entre pobre en espíritu y bienaventurados los que lloran. Que es de esto, dice de esto es el reino de los cielos. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo voy a decir de nuevo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, mi amigo que me escucha, hermano que me escucha, de que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nuestro llanto nos acerca más a Dios y nos hace depender de su consuelo. Están unidos la humildad, vulnerabilidad de depender del Señor, llorar y saber, Señor, te necesito, oh Jehová de los ejércitos. Dicen estas dos bienaventuranzas, esta palabra nos indica que si estamos pobres en espíritu, que si buscamos del Señor Jesucristo, que si venimos ante su altar, que si le decimos que sí al Señor, ahí el Señor nos encuentra, ahí el Señor nos busca, ahí el Señor viene y te convence, el Señor te abraza, y cuando tú levantas la mano y dices, me arrepiento de mi pecado, sé que soy un pecador, Jehová, oh Padre bueno, ayúdame, dame fuerza, y comienza a llorar y comienza a invocar su nombre. Ahí viene el Señor, ahí viene Él a rescatarte, a restaurarte. Ahí viene el Señor a sellarte con el Espíritu Santo, a justificarte. Ese es al Dios que le servimos, ese es al Dios que amamos, ese es al Dios que tenemos que reflejar, un Dios de amor y de misericordia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Siga compartiendo esta podcast, siga escuchándola, siga creciendo en espíritu y en verdad. Y nos vemos la próxima semana con la siguiente bienaventuranza, moldeando nuestro carácter, reflejando a Jesús más y más como Él. Dios le bendiga. Amén.